En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Que sean todos benditos, bendecidos a través de este programa, que su vida se ilumine, que su ser irradie la luz de la fe que el Espíritu Santo le da, y que esa luz se irradie a sus seres queridos, amigos, conocidos, vecinos, en fin, a todos los que estén con usted en el día de hoy. Yo quisiera que usted sepa el secreto de la fe, el misterio de la fe, eso que hace que suceda lo posible, aún siendo imposible, porque la fe es el poder de Dios a disposición de aquellos que oyen y practican su palabra. Entonces, para que pueda entender el misterio de la fe, primero usted tiene que oír la palabra de la fe, oír la palabra de Dios, oír la voz de Dios, la voz de Dios, la voz de la palabra de Dios, la voz de la profecía de Dios. Está toda en las Sagradas Escrituras. Cuando usted lee la Biblia, es Dios hablando con usted. Cuando medita en la palabra de Dios, en la palabra bíblica, usted medita en los pensamientos de Dios. Y cuando piensa en los pensamientos de Dios, usted piensa como Dios piensa. Y entonces, usted es un éxito. Porque usted es inundado de una fe que realmente trae resultados. Y que no tiene nada que ver con la religiosidad, nada que ver con la religión. Tienen que ver con una comunión íntima con el Todopoderoso. Jesús se apareció a sus discípulos después de que murió y resucitó. Él se apareció a sus discípulos, pero apareció solo para 10 discípulos, porque uno faltaba, era Tomás, y el otro, que era Judas, ya había salido de en medio de los discípulos, había traicionado a Jesús. Entonces, cuando Jesús resucitó, se presentó a 10 apóstoles. Y los apóstoles, cuando encontraron a Tomás, yo no sé dónde estaba él en el momento en el que Jesús apareció. Solo sé decir una cosa, que él no estaba junto a los demás para ver al Señor Jesús resucitado. Entonces los discípulos le dijeron en este versículo, en el capítulo 20, en el versículo 25 de Juan 20, los discípulos le dijeron a Tomás, al Señor hemos visto. Pero él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Mire usted, Tomás era el auge de la incredulidad, era la esencia de la incredulidad. Aún
habiendo visto los milagros que Jesús hizo delante de sus ojos, aún habiendo visto que Jesús resucitó a Lázaro, aunque él mismo, Tomás, hizo milagros extraordinarios cuando fue a curar a los enfermos y oprimidos. Entonces Tomás estuvo durante todo el ministerio de Jesús y vio sus maravillas. Pero cuando Jesús murió, la fe de Tomás se fue al fondo del pozo. Y cuando los discípulos le dijeron, vimos a Jesús resucitado, él dijo, sí, si no veo la señal de los clavos en sus manos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, donde había sido herido con la lanza del centurión, de ninguna manera creeré. Cuando Tomás manifestó esa incredulidad, 8 días después, Jesús volvió a manifestarse, a aparecer ante los 11 apóstoles. Incluso Tomás estaba allí. Y entonces nosotros vamos a leer el versículo 27 que dice, Jesús apareció y le dijo a Tomás, Tomás, pon tu dedo aquí como pediste y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo. No seas incrédulo, sino creyente, es decir, que crea. Y entonces Tomás respondió, versículo 28, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mire usted, este texto muestra el grado de decadencia de la fe en el que había caído Tomás, y muestra el tipo de fe que agrada a Dios, la fe que hace que suceda lo imposible, la fe que no necesita ver para creer, porque si usted, amiga y amigo, tiene que ver para creer, como Tomás, va a morir ciego, y nunca verá la gloria de Dios en su vida. Nunca, jamás. Pero si usted cree en la palabra de Dios, si cree en la palabra de Dios sin haber visto, entonces usted será bienaventurada. Es decir, más que bienaventurada, porque Jesús dice más, o mejor dicho, bienaventurados, es decir, felices, los que no vieron y creyeron. Es decir, Pablo, el apóstol Pablo, vio a Jesús camino a Damasco. Los apóstoles vieron a Jesús, estuvieron con Jesús, experimentaron su presencia, comieron el pan, bebieron del cáliz servido por el Señor Jesús, sus pies fueron lavados con agua por las manos del propio Señor Jesús. Ellos vieron todo eso, presenciaron todo eso. Y nosotros, usted y yo, nosotros no vimos nada de eso. Nosotros no vimos a Jesús, no tocamos a Jesús, no sentimos a Jesús, pero tenemos la más absoluta certeza de que Él resucitó, de que está vivo y está con nosotros. Esa convicción, esa fe, esa certeza
es lo que nos hace vivir, enfrentar el infierno y vencerlo. Por esa fe, que es una fe inteligente. Nosotros no lo vimos, pero creemos en Él con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros. No lo sentimos. A pesar de tenerlo dentro de nosotros, a pesar de tener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo dentro de nosotros, no sentimos nada. Pero hay una certeza dentro de nosotros, hay una convicción dentro de nosotros. Y esa convicción nos da fuerza, coraje, ánimo para asumir toda la palabra de Dios, para conquistar todas sus promesas, para seguir adelante venciendo las dificultades, los problemas, las tribulaciones, las injusticias, las calumnias, para vencer al mundo, para vencernos a nosotros mismos, a nuestras concupiscencias y sobre todo al infierno. Nosotros tenemos esa convicción que está dentro nuestro. Puede ser que no tengamos fe para mover montañas. Puede ser que no tengamos fe para curar a todos los enfermos. Puede ser que no tengamos fe para muchas cosas. Pero en una cosa tenemos fe, en la certeza de que nuestro Señor Jesucristo vive, y porque Él vive, venceremos. Porque está con nosotros. Nuestra derrota sería su derrota, y eso es imposible. Por lo tanto, quien tiene ese tipo de fe, la fe que no necesita ver, la fe que no depende de sentimientos, de eso, de aquello otro, sino la fe que cree para entonces ver, esa fe es la que nos hace más que vencedores. El Obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. Acceda al blog www.obispomacedo.com. Mi nombre es Analía. Antes de conocer a Dios en la iglesia, yo estaba muerta en vida. No tenía vida, era un desastre, lleno de sufrimiento. Desde que tengo de razón, era una persona nerviosa, que me agarraban ataques de nervio, empezaba a gritar, me golpeaban, me castigaba el cuerpo, me golpeaba la cabeza contra la pared. ¿Por qué? Porque odiaba mi vida, no quería vivir. Yo pensaba, ¿para qué nací? ¿Por qué Dios permitió que venga al mundo si era solamente sufrimiento? Mi familia era un desastre, había peleas, discusión. Yo odiaba a mi papá, lo odiaba a mi mamá, y se me llegaba a cruzar por la cabeza en agarrar un cuchillo y matarlos, y después matarme a mí. Los odiaba porque ellos fueron los que me dieron la vida. Me sentía muy vacía, sola, que nadie me entendía, no me sentía valorada ni querida por nadie. Era un sufrimiento. Llegué a tener anorexia, empecé a bajar de peso y no comía justamente para castigarme, porque me odiaba. Llegué a pesar 37 kilos y me acuerdo que mi mamá a la noche venía y ella tocaba mi cuerpo porque tenía miedo de encontrarme muerta. El corazón ya no me estaba funcionando. Era un desastre, no quería vivir más. Pero Dios me dio la solución. Él me hizo llegar a la iglesia y fue ahí cuando comencé a prosperar. Yo iba para buscar un alivio, pero Él me dio mucho más que eso. Cambió mi vida 180 grados por completo. Sacó todo lo que había en mí, el odio, la angustia, la tristeza, la desesperación. Me dio una vida totalmente nueva. Ahora soy feliz. Él es el que me da la paz, el que llenó aquel vacío que tenía en mi corazón. Mi vida ahora es completamente diferente.